lo que vimos ahí, ¿no es cierto?, sobre esa estructura que va de la espina de la cantera superior hacia el pubis. Y habíamos dicho que este conducto inguinal es un conducto que mide 4 centímetros y que está por encima, que tiene dos orificios, uno que es superficial o externo y uno que es profundo o interno. Y habíamos dicho también que está formado por 4 paredes. La pared anterior estaba formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior, si ustedes recuerdan, estaba formada por el ligamento inguinal. Y la pared superior estaba formada por el tendón conjunto, que era la unión en realidad del oblicuo interno y músculo transverso. Y la pared posterior, en el tercio medio, que es en realidad el que nos interesa, estaba formado solamente por la fascia transversalis, ¿no? Entonces, así está formado el conducto inguinal. Ahora bien, es importante saber esto que ustedes han debido ver seguramente desde anatomía y que corresponde a los límites del famoso triángulo de Hesselbach. ¿Quién recuerda muy rápidamente cuáles son los límites de ese triángulo de Hesselbach? ¿Cómo está formado ese triángulo? Esos límites son el ligamento inguinal, el borde externo del recto anterior y creo los vasos epigástricos inferiores, doctor. Muy bien. Existen aquí los vasos epigástricos inferiores, ¿verdad? La arteria y la vena epigástrica inferior, que ya habíamos visto cuando vimos la anatomía, vimos que estos son ramos de la arteria y la vena ilíaca externa, ¿cierto? Por aquí abajo atraviesa la arteria ilíaca externa y la vena, que es más medial si ustedes quieren, la vena ilíaca externa. Estas, antes que atraviesen el ligamento inguinal, se llaman ilíaca externa. Cuando atraviesan y salen, o sea, van hacia el miembro inferior, cambian de nombre, se llama femoral. Esta arteria es la femoral. Esta es la vena femoral, pero cuando atraviesa el ligamento inguinal se convierte en ilíaca externa. Esos vasos entonces van a dar estos dos últimos ramos recurrenciales que son los epigástricos inferiores, que se dirigen hacia el ombligo para unirse o anastomosarse con las epigástricas superiores que vienen, si ustedes recuerdan, de la arteria torácica interna o mamaria interna. Entonces los límites de este triángulo de Hesselbach son, vamos a hacerlo más grueso, el ligamento inguinal, por una parte, el ligamento inguinal, el borde externo del recto anterior del abdomen, y los vasos epigástricos inferiores. Entonces, esos son los límites del triángulo de Hesselbach. Ahora, habíamos visto también, si ustedes recuerdan ayer, creo que aquí quedamos, que aquí existen dos zonas por donde salen las hernias, dos zonas potencialmente herniógenas. Las hernias que salen por este orificio se llaman, ¿cómo se llaman estas hernias que salen por el orificio inguinal profundo o interno? Las hernias indirectas. Indirectas, muy bien. Las que salen por la pared posterior se llaman hernias Directas. directas, muy bien, ¿no? Entonces, la teoría nos dice, las hernias que salen por dentro del triángulo de Hesselbach son hernias directas. Fíjense que dentro de ese triángulo está la pared posterior del conducto inguinal, por tanto se cumple eso que decíamos. Y la teoría dice que las hernias que salen por fuera del triángulo de Hesselbach son hernias indirectas. Fíjense que por fuera está el orificio inguinal profundo o interno. Por lo tanto, estas son hernias indirectas, ¿ya? Y existen las hernias mixtas o hernias en pantalón, ¿no? ¿Cuándo llamamos una hernia en pantalón o hernia mixta? Cuando al mismo tiempo y en el mismo paciente encontramos los dos tipos de hernias, tanto hernias indirectas como hernias directas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto parece un pantalón, donde la ranura del pantalón vienen a ser estos vasos epigástricos inferiores. Si no hubiera estos vasos, sería una sola hernia, ¿cierto? Una sola masa, un solo saco, si ustedes quieren. Ya, pero eso hace que se divide y estén en esas dos zonas. Estos vasos epigástricos inferiores también nos pueden servir para diferenciar a hernias indirectas de las directas, ¿no? Las hernias que salen por dentro de los vasos epigástricos son hernias directas. Fíjense que dentro de los vasos epigástricos, dentro, ahora sí nos referimos a la línea media, está la pared posterior del conducto inguinal. Y las
que salen por fuera de los vasos epigástricos, o sea, lateral a los vasos si quieren, son indirectas, porque por fuera está el orificio inguinal profundo o interno. ¿Está claro esta parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, espero que así sea. Ahora bien, ¿qué elemento anatómico atraviesa ese conducto inguinal en las mujeres? ¿Qué elemento anatómico pasa en las mujeres? El ligamento redondo, doctor. Muy bien, el ligamento redondo, ¿no? Este ligamento redondo es el ligamento suspensorio del útero, si ustedes recuerdan. Y en el varón atraviesa el cordón espermático y el testículo, ¿no es cierto? En realidad el cordón espermático, pero en una primera instancia el testículo. Si ustedes recuerdan, el testículo se forma en el abdomen embriológicamente, y a partir de aquí el testículo desciende en el abdomen, y entonces a este orificio inguinal profundo o interno se conoce como conducto peritoneo vaginal. Y si viéramos en un corte transversal, podríamos decir, vamos a encontrarnos con dos cavidades, ¿no ve? Esta que sería la cavidad peritoneal, aquí están las asas de intestino, etcétera, y esta que sería la cavidad vaginal, ¿no? Esto embriológicamente, en adultos ya no se llama así, si ustedes recuerdan. Y a este orificio, que es este orificio que están viendo, este orificio se conoce como conducto peritoneo vaginal, a este orificio, ¿ya? Conducto peritoneo vaginal. Entonces, cuando el testículo desciende, debe atravesar este conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? Debe ingresar el testículo al conducto inguinal y después debe atravesar el testículo, el conducto inguinal, para finalmente localizarse en la bolsa escrotal, ¿no es cierto? Así, la bolsa escrotal. Entonces, cuando todavía no atravesó el testículo, ese conducto está hacia abierto, ¿no es cierto? Este conducto peritoneo vaginal, que no es nada más que el orificio inguinal profundo interno. Cuando atraviesa el testículo, este orificio se cierra, dejando pasar solamente al cordón espermático. Entonces, a este fenómeno se conoce como obliteración del conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? Eso se llama. En algunos pacientes no ocurre eso. Entonces, en algunos pacientes pasa el testículo, detrás de él, acuérdense, viene el cordón espermático, y no se oblitera, no se cierra, permanece abierto. Y entonces ahí, en ese territorio, es donde aparece el saco herniario y una hernia en un recién nacido. Los niños cuando nacen hacen maniobras de Valsalva, lloran, aumentan la presión intraperitoneal y entonces por eso se produce en algunos pacientes ese tipo de hernias inguinales que serían indirectas, si ustedes recuerdan. ¿Ya? Entonces eso es un factor muy importante a tomar en cuenta. Entonces uno de los factores, una de las causas más bien de una hernia inguinal indirecta sería la falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal. Siempre que escuchen eso, acuérdense de todo eso que hemos hablado ahorita, ¿ya? Eso es lo que ocurre cuando les dicen falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal. Pero no ocurre en todos los casos. En muchos casos, en realidad, se oblitera ese conducto peritoneo vaginal, está cerrado, pero con el tiempo se vuelve a abrir por aumentos crónicos de la presión intraabdominal. Acuérdense que la mayoría de los pacientes con hernia inguinal tienen hernia inguinal de tipo indirecta, ¿ya? Bueno, en cambio, las hernias directas se ven más en gente mayor. Estas indirectas probablemente vamos a ver más en niños. O sea, en la población en general, la mayoría va a tener hernias indirectas, pero en niños casi todos van a ser indirectas, no van a ser directas. Es muy raro ver una hernia directa en un niño. En cambio, en la gente mayor por encima de 40 años, vamos a encontrar hernias directas e indirectas. Repito, la mayoría indirectas, pero también vamos a encontrar directas. Entonces, aquí nos lleva a pensar por qué no hay hernia directa en niños. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros recordamos y vemos que aquí está el superior, si ustedes recuerdan, aquí
el orificio inguinal superficial, y este sería el ligamento inguinal o pared inferior. Esta zona, habíamos dicho que no tiene ningún refuerzo muscular, está formado principalmente o solamente en realidad por el peritoneo, perdón, por la fascia transversalis. La fascia transversalis es una membrana que si ustedes quieren la pueden alar así con dos pinzas y no les va a dar resistencia, ¿no? Entonces, si nosotros de niños y de jóvenes hacemos esfuerzos físicos, levantamos cosas pesadas, etcétera, deberíamos tener hernias por aquí que salgan, que protruyan, pero no ocurre eso. ¿Y por qué no ocurre? Porque hay un fenómeno que se llama el mecanismo obturador, que protege esta zona. El mecanismo obturador consiste cuando nosotros hacemos esfuerzo físico, cuando aumentamos la presión dentro del abdomen, se contraen nuestros músculos de la pared abdominal. De manera que esa contracción de los músculos de la pared abdominal hace que se cierre y se proteja esta pared posterior. Si ustedes recuerdan, aquí estaría la espina anterosuperior y este sería el ligamento inguinal, aquí estaría el pubis. Si ustedes recuerdan, decíamos, cuando el oblicuo externo se contrae, acuérdense que el ligamento inguinal es el borde inferior del oblicuo externo. Cuando el oblicuo externo se contrae, sus fibras altas son su punto fijo y las fibras inferiores son su punto móvil. Entonces, la contracción de ese músculo hace que el músculo estire toda esta zona hacia arriba y hacia atrás. Eso hace que este ligamento inguinal ascienda por esa contracción del músculo recto, perdón, del músculo oblicuo externo, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que así era el ligamento inguinal, ¿verdad? Así era. Entonces, como esto está contrayéndose, entonces esto asciende, este ligamento inguinal asciende, ¿ya? Asciende, y al ascender lo que va a hacer es cerrar parcialmente esta pared posterior. Entonces, con eso protege para que no salgan las hernias. Por otra parte, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el tendón conjunto, que en realidad es oblicuo interno y músculo transverso, tienen una inserción así como en arco. De manera que cuando se contrae el oblicuo interno y músculo transverso, esto desciende, ¿no? Es como si tensaran este arco ustedes, entonces esto va a descender. Y fíjense que entre el tendón conjunto y el ligamento inguinal, ambos van a cerrar esta pared posterior y así se va a evitar que salgan hernias, ¿ya? Este mismo mecanismo está presente en los por encima de los 40, 50 años, pero el tejido en los adultos es un tejido laxo y entonces eso hace que haya más riesgo de que salgan hernias en el paciente. Bueno, a ver, vamos a continuar. Vamos a continuar en donde estábamos. Vimos todo esto. Estamos aquí precisamente, ¿verdad? Esta es una imagen simplemente para repasar lo que vimos ayer muy rápidamente. Este es el conducto inguinal, así como están viendo. En este caso es un paciente de sexo masculino, por eso tiene cordón espermático. Fíjense, aquí está el conducto deferente, está el plexo venoso pampiniforme, la arteria espermática, etcétera, ¿no? Y con todas sus envolturas, desde la más profunda hasta la más superficial, como es el cremaster. Entonces, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Aquí están las asas de intestino delgado, esto que están viendo es el peritoneo parietal, y por aquí estaría la piel del paciente, ¿no? Entonces, si vemos, fíjense que la pared anterior está formada, habíamos dicho, por el oblicuo externo, en realidad la aponeurosis de este músculo, el más superficial, que es el oblicuo externo. Fíjense cómo se retrae hacia atrás en la parte inferior, este borde inferior de este músculo, formando el ligamento inguinal que decíamos, por lo tanto esto forma el piso o la pared inferior del conducto inguinal. En la parte superior, fíjense cómo el músculo oblicuo interno y el músculo transverso no llega a la altura del ligamento inguinal, sino que termina más arriba, y por eso esto forma el techo o pared superior del conducto inguinal, que en realidad hay una unión de estos dos grupos musculares y eso se llama, decíamos, tendón conjunto. Y viendo desde atrás vamos a encontrar esta región que es la pared posterior en su tercio medio del conducto inguinal, y esto que están viendo es el orificio inguinal profundo o interno, ¿ya? Y adicional a todo eso estamos viendo la arteria y vena ilíaca externa, y estamos viendo las epigástricas inferiores o epigástricas menores que van a separar, fíjense, desde adentro a esta zona que corresponde al orificio inguinal interno,
de esta otra que es la pared posterior del conducto inguinal. En otras palabras, por aquí salen las hernias indirectas y por aquí salen las hernias directas, ¿no? Si vemos esta otra imagen, vemos básicamente lo mismo. Estamos ahora nosotros dentro, hagan de cuenta que estamos donde los intestinos, nosotros somos como si fuéramos dentro de la cavidad peritoneal. Estamos viendo el pubis hacia adelante de nosotros. Aquí está el músculo recto anterior del abdomen, de un lado, en este caso es del lado derecho, y este es el recto anterior del lado izquierdo. Esto que están viendo es el ligamento inguinal. Fíjense cómo se retrae, habíamos dicho, ¿no ves? Así, y se retrae hacia adentro, ¿no? Por eso se marca de esa forma. Esto que están viendo es el orificio inguinal interno o profundo, ¿no? Entonces, fíjense cómo está en contacto con el peritoneo parietal. Y esta es la pared posterior del conducto inguinal, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, aquí vemos el conducto deferente, están los vasos gonadales, y aquí están la arteria y vena ilíaca externa, ¿no es cierto? Antes que atraviese este ligamento inguinal, fíjense cómo el ligamento inguinal sigue todavía hasta aquí, atraviesan esto y se convierte en arteria y vena femoral, ¿no? Pero antes que ocurre eso, fíjense cómo dan estos ramos que son los epigástricas inferiores. También nos puede servir esto para delimitar el triángulo de Hesselbach, ligamento inguinal, borde externo del recto anterior del abdomen y vasos epigástricos inferiores, ¿no? Esos tres van a formar el triángulo de Hesselbach. Las hernias que salen por dentro son hernias directas y las que salen por fuera son hernias indirectas, así como están viendo, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo mismo. Y bueno, internamente vamos a encontrarnos con algunos pliegues que son importantes que vayamos a recordar, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría el ombligo, esta es la cicatriz umbilical. Vamos a encontrar el ligamento umbilical medio, que corresponde en realidad al uraco, y ese es el pliegue medio que vamos a encontrar. El ligamento umbilical medial, que en realidad son dos ligamentos umbilicales mediales, que son parte de los vestigios de la vena umbilical obliterada, y finalmente el ligamento umbilical lateral, en la parte lateral, que son vestigios de los epigástricos inferiores que vamos a ver después, ¿no? Bueno, esa es parte de la región. Las hernias inguinales se clasifican, fíjense, en diferentes clasificaciones, pero esta es la que más se utiliza, una de las que más se utiliza, como es la clasificación de Nyhus. Esta clasifica en 4 tipos, ¿no? Entonces, la tipo 1 y la tipo 2 corresponden a hernias inguinales indirectas. Ya aquí nos habla de que el defecto está en el anillo inguinal indirecto, en el orificio inguinal profundo o interno. Y a partir de 3 ya es el anillo directo, las hernias directas, ¿no? De tipo 1 entonces es una hernia indirecta con anillo inguinal interno normal, ¿no? Esta es la hernia pediátrica que decíamos, ¿no? Aquella hernia que no se, perdón, aquel conducto peritoneo vaginal que no se obliteró. La tipo 2 es una hernia inguinal indirecta, pero con anillo inguinal dilatado, ¿no? Entonces, pero la pared inguinal posterior está normal, ¿no? Entonces es una hernia con anillo inguinal indirecto dilatado, la tipo 2. La tipo 3 son defectos de la pared posterior. Aquí hablamos de las hernias directas en la tipo 3, según la clasificación de Nyhus, repito. Entonces hay 3A, que corresponde a una hernia inguinal directa, 3B, hernia inguinal indirecta con anillo inguinal interno dilatado, que comprime medialmente y destruye la fascia transversales del triángulo de Hesselbach, etc. La hernia escrotal masiva, por ejemplo, por deslizamiento o en pantalón, que vamos a ver después. Y la hernia femoral, ¿no? Entonces, todas esas forman parte de la tipo 3. Y la tipo 4 es cualquier tipo de hernia que ustedes quieran, la directa, indirecta, mixta, la femoral o lo que ustedes quieran, pero que haya recidivado, es decir, que ya se haya operado y que haya vuelto a salir, ¿no? Esa es una hernia de tipo 4. Bueno, hay otra clasificación de Gilbert. Esta es una clasificación donde clasifican 7 subtipos. La tipo 1 es pequeña, indirecta. Tipo 2 es mediana, indirecta. Tipo 3 es grande, indirecta. Tipo 4 hablamos ya de la pared posterior, por lo tanto es directa, abarca la totalidad del piso inguinal. Tipo 5 es diverticular directa, tipo 6 es combinada o en pantalón, y la tipo 7 es la femoral. Esta es otra clasificación. De estas dos, fíjense que la que más se utiliza es la clasificación de Nyhus, ¿no? Les he traído estos dos porque esta es la clasificación que está en el Schwartz y la anterior es la que está en el Savinstone. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hernia? No es muy difícil hacer el diagnóstico de una hernia. El paciente seguramente en la anamnesis les va a comentar que
cuando protruye o hace esfuerzo físico o levanta algo pesado, siente una masa de consistencia generalmente blanda que protruye por algún sector de la pared abdominal, ¿no? En este caso por la región inguinal, que a veces esa protrusión puede despertar dolor en el paciente y que muchas veces se reduce solito. El paciente deja de hacer esfuerzo, se recuesta y se reduce, ¿no? Hay pacientes que se hacen masajes, dicen, en realidad lo que están haciendo es reducirse la hernia, ¿no es cierto? Entonces se reintroduce. También les van a comentar que generalmente empiezan como defectos muy pequeños, muy chiquititos, y que con el tiempo han ido creciendo y aumentando de tamaño hasta ser cada vez más grandes, ¿no? Si nosotros vemos a un paciente en la consulta y vemos la región inguinal, tenemos que ver la región inguinal y pedimos que puje o que vaya a toser, es decir, que haga una maniobra de Valsalva, vamos a ver cómo protruye el saco herniario, que incluso empuja la pared de la región abdominal, ¿no? Fíjense cómo cuando se pide al paciente que vaya a toser, que vaya a pujar, protruye esa región. Entonces, todo elemento que protruya al hacer la maniobra de Valsalva, etcétera, es una hernia hasta no demostrarse lo contrario, que protruya y se reduzca así como están viendo. Existe una maniobra que es la maniobra del Landívar, ¿no? La maniobra del Landívar que se utiliza para identificar la hernia y el anillo herniario, ¿no? Si es directa, indirecta o si es mixta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que poner guante en la mano primero, porque estamos en la región genital. Esta maniobra del Landívar se hace solamente en los pacientes masculinos, no se hace en las pacientes mujeres, porque no se puede introducir el dedo en el conducto inguinal a menos que se reduzca el escroto. Ya, si ustedes van a querer directamente en la piel introducir el dedo y palpar todo el conducto inguinal por dentro, no lo van a poder hacer. La piel no es elástica, va a despertar dolor en el paciente y por lo tanto no se va a poder. Por eso tenemos que bajar hasta el escroto, hasta la parte media, incluso un poco más, y el escroto es lo que vamos a reducir al conducto inguinal, y ahí nuestro dedo va a entrar perfectamente a través de que es el orificio inguinal superficial, ¿no? Otra vez para recordarles, este es el orificio inguinal superficial, este es el orificio inguinal profundo, aquí está la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, teóricamente, ¿qué hacemos con la maniobra del Landívar? Introducimos nuestro dedo y vamos a ir a palpar el conducto inguinal. Pedimos al paciente que puje. Si el saco herniario nos empuja la punta del dedo en este sentido, ¿qué hernia será? ¿Directa o indirecta? ¿Qué hernia creen que es? ¿Directa o indirecta? Directa. ¿Indirecta, doctor? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, no escucharon nada entonces lo que dije hace un momento. ¿O sí? Les dije las preguntas de examen. Bueno, decíamos, si el saco herniario nos empuja en este sentido, es una hernia indirecta, ¿verdad? Porque estaría saliendo de aquí y nos estaría empujando el dedo en este sentido. Si al hacer el tacto, ustedes van a sentir una presión del saco en este sentido, ¿qué hernia será? ¿Directa o indirecta? Directa. Directo.
Directa, muy bien, porque aquí está la pared posterior, ¿no es cierto? Entonces va a ser una hernia directa, ¿ya? No sé cómo hago para que se vea pantalla completa. Quizás si esto lo reduzco así, y esto lo leo así, y aquí tengo pantalla completa. Bien. Bueno, en algunos casos pues va a ser más difícil poder hacer el diagnóstico y entonces utilizaremos imágenes, ¿no es cierto? En algunos casos va a ser muy notorio, así como están viendo, ¿no es cierto? Una hernia, esa es una hernia gigante, probablemente con pérdida de derecho a domicilio, que vamos a ver después. Pero en general, cuando no es posible hacer un diagnóstico porque el paciente sea muy obeso y no entre nuestro dedo en ese conducto inguinal, o porque la paciente sea de sexo femenina y tengamos una duda diagnóstica, entonces recurrimos a estudios de imagen como la ecografía o la tomografía, ¿no es cierto? En una ecografía nos va a mostrar el conducto inguinal, el orificio inguinal profundo, y nos va a mostrar esta protrusión como es la punta de hernia. Cuando hablamos de punta de hernia significa que la hernia apenas asoma un poquito hacia el conducto inguinal, que no atraviesa todo el conducto inguinal, sino que apenas asoma un poquito hacia ese conducto. Después está la hernia intrainguinal intersticial. Se refiere a que el saco de la hernia ingresa al conducto inguinal, pero no la atraviesa, es decir, no sale por el orificio inguinal superficial dentro del conducto inguinal. Ya a eso se refiere intersticial, ¿no? O intrainguinal también se llama. La mayoría de las hernias, cuando salen por el orificio inguinal profundo, se hacen visibles. Ahí sí vamos a ver macroscópicamente. Algunas que están dentro del conducto inguinal no vamos a ver, ¿ya? Entonces, estas hernias nos vamos a mostrar en la ecografía. Fíjense cómo protruye el contenido dentro del conducto inguinal y se reduce cuando decimos al paciente que deje de hacer la maniobra de Valsalva, ¿no? Que deje de hacer fuerza. Intrafuniculares cuando llega más de la mitad, más del 50%, hacia el orificio inguinal superficial, ¿no? Entonces se abre el orificio inguinal profundo y va hacia el orificio inguinal superficial, pero sin atravesarla también, ¿no? Y retorna cuando hace el paciente deja de hacer la maniobra de Valsalva, ¿no? La inguinoescrotal es aquella que llega hasta el escroto, como su nombre dice, ¿no? Cuando se pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, protruye el contenido, ¿no? Se pide que puje, y vemos cómo protruye y se reduce, ¿no? En este caso, si seguimos o acompañamos el saco herniario, vamos a ver que llega hasta el escroto, ¿no? En este caso hay hasta intestino, ¿no? Todo esto es el saco de la hernia y este es el testículo, fíjense, ¿no es cierto? Hasta la bolsa escrotal, entonces esa es una hernia inguinoescrotal. Ya podemos pedir también una tomografía donde nos va a mostrar, fíjense, un saco y un contenido de una hernia. Entonces, todos estos son datos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Igual aquí vemos una tomografía. Siempre que vean tomografías, comparen ambos lados, ¿no? Si ustedes ven, aquí tenemos un gran saco herniario y aquí no tenemos eso que decimos, ¿no? Entonces, el contenido hasta intestino es lo que está adentro. Bueno, ¿con qué cosas hacemos diagnóstico diferencial? Con muchas patologías, fíjense, desde neoplasias como el cáncer, linfomas, sarcomas retroperitoneales, metástasis, tumores testiculares, etcétera, lesiones testiculares primarias como el varicocele, epididimitis, torsión testicular, hidrocele, el testículo ectópico también puede estar presente, o la criptorquidia, porque el testículo puede estar arriba y eso se puede confundir con una hernia, ¿no? También con patologías vasculares como aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral, ganglios linfáticos, quistes sebáceos, hidradenitis, quistes de conducto de Nuque que se presentan en las mujeres, varices de la vena safena, abscesos de psoas, hematomas, ascitis, varias cosas van a servirnos para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si realmente es una hernia? Cuando es el paciente varón, con la clínica a veces basta. Ustedes hacen el tacto del conducto inguinal y cuando vean que protruye y se reduce, es una hernia, ¿no? Incluso cuando ustedes hagan la maniobra de Valsalva y vayan a palpar el conducto inguinal, van a poder delimitar el tamaño del anillo herniario, porque va a estar al alcance del dedo. Van a saber por dónde está protruyendo y ahí van a poder calcular si mide 2 centímetros, 3 centímetros ese anillo y cómo se dilata cuando el paciente
hace la maniobra de Valsalva además. Ok, una vez que hemos hecho el diagnóstico, ya sabemos que el paciente tiene una hernia, vámonos al tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento de una hernia? ¿Quién recuerda? ¿Es quirúrgico, doctor, con mallas? Sí, correcto. Es quirúrgico el tratamiento de la hernia, ¿ya? Habrá situaciones en las que no se operen los pacientes, ¿no? Esas no son lo frecuente, ¿no? En situaciones raras. Por ejemplo, que el paciente tenga comorbilidades, que tenga otras enfermedades que hagan que la cirugía sea un riesgo para el paciente, ¿no? Que tenga riesgo quirúrgico alto, que tenga problemas restrictivos pulmonares, etcétera. El operarlo aumente el riesgo para el paciente. Entonces, en esos casos no los vamos a operar. Y para eso utilizamos este instrumento que se llama braguero. Esto que están viendo es un braguero, ¿verdad? Tiene, fíjense, zonas muy endurecidas que van a ir justamente a la región inguinal. Obviamente este braguero se utiliza solamente en hernias que son reducibles. No podemos utilizar en una hernia que esté encarcerada, peor en una estrangulada. Entonces, las hernias que son reducibles, en esas se utiliza, se reduce el saco herniario y se coloca el braguero, ¿no? No es cómodo para el paciente, esto realmente es duro, es molesto, etcétera, pero es necesario. No es como si todo el tiempo el paciente estuviera apretando con su mano esta región para evitar que salga la hernia, ¿no? Si utiliza todo el tiempo, pues el riesgo de que haya complicaciones disminuye. También utilizamos en el hospital donde trabajo en el tiempo de espera quirúrgico. A veces el paciente tiene que esperar 1 mes, 2 meses para su cirugía por la gran cantidad de pacientes que existen, o como en este último tiempo por el COVID, lamentablemente el tiempo de espera es muy prolongado para hernias. Fíjense que puede ser hasta 6, 7 meses inclusive en algunos casos, porque lamentablemente por el COVID no se ha podido operar a los pacientes. Y entonces esos pacientes, para evitar el riesgo de que se compliquen con una estrangulación, deben utilizar braguero, así como están viendo, ¿ya? En el resto de los pacientes se realizará procedimiento quirúrgico, ¿no? De hecho, la hernia inguinal se opera cuando se diagnostica. No importa la edad que tenga el paciente, cuando se diagnostica se opera. Y entonces aquí tenemos dos opciones de tratamiento. Una que es herniorrafia y otra que es hernioplastia. ¿Cuál será mejor o más bien cuál es la diferencia entre herniorrafia y hernioplastía? ¿Cuál creen que es la diferencia? Doctor, la herniorrafia puede ser con los mismos tejidos y la hernioplastia sería aplicando una malla. Muy bien. En ambos, el objetivo es cerrar el defecto herniario, ¿no? El objetivo es cerrar el defecto herniario. Vamos a volver a nuestra imagen. Aquí, acuérdense que habíamos dicho que para que haya una hernia tiene que haber un defecto en el plano aponeurótico, ¿verdad? Ahí está el defecto. Y el objetivo de esto es cerrar este defecto herniario. En las técnicas de herniorrafia, ese cierre se realiza utilizando los propios tejidos del paciente, ¿no? Entonces vamos a ser un poco más delgado porque hay que estirar esto, hay que estirar lo más así que se pueda, y ahí vamos a cerrar con puntos, ¿no ve? Eso es la técnica de herniorrafia, donde con el mismo tejido estamos cerrando el defecto herniario, ¿ya? Ese es herniorrafia. En cambio, hernioplastia es cuando nosotros, en vez de utilizar los propios tejidos del paciente, utilizamos un material extraño al paciente, una prótesis, como es una malla, ¿cierto? Entonces aquí, fíjense, no estamos aproximando los bordes, sino simplemente estamos cerrando con una malla. Ahí vamos a poner los puntos aquí. Entonces, ¿cuál será mejor? ¿Técnicas de herniorrafia o de hernioplastia? ¿Cuál creen que es mejor? Hernioplastia, doctor. Hernioplastia, ¿verdad? Técnica de hernioplastia. ¿Por qué es mejor la hernioplastia y no la herniorrafia?
porque esas técnicas de hernioplastia se llaman también técnicas sin tensión. Fíjense, para que yo pueda aproximar esos tejidos, he tenido que estirar ambas zonas y eso conlleva a que aumente la tensión en el tejido vecino. Entonces, está aumentado la tensión y que con cualquier movimiento esto se va a romper y va a volver a salir otra vez la hernia. En cambio, a las técnicas de hernioplastia se llama técnicas sin tensión, ¿no? Aquí fíjense, no hemos aumentado la tensión en el tejido vecino, esto sigue suelto, sigue libre, y lo único que hemos hecho es poner una malla para evitar que salga por aquí el contenido de la cavidad peritoneal. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Bueno, Sí, Sí, doctor. doctor. ahora vamos a empezar con la técnica de herniorrafia. ¿Ya? La técnica de herniorrafia, y dentro de ellas está la técnica de Bassini. ¿Se acuerdan cómo es la técnica de Bassini? No se acuerdan. ¿Consiste en unir el ligamento inguinal al tendón conjunto? Muy bien. Consiste en unir el ligamento inguinal al tendón conjunto. Perfecto. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Esta es una imagen donde es importante que vayamos a ver primero la región inguinal. Se hace una incisión, fíjense, oblicua, paralela al ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. Y se abre la piel, tejido celular subcutáneo, aquí está la fascia de Campbell, fascia de Scarpa, y esta es la aponeurositis del músculo oblicuo externo, esto que están viendo que está entre las pinzas, ¿no? Entonces eso se abre y vamos a entrar ya al conducto inguinal. Si no abriéramos esto, no pudiéramos ver por dentro el conducto inguinal. Entonces tenemos que cortar esa pared anterior para poder ver. Y ahí vamos a ver el ligamento inguinal, que es esto que están viendo. Aquí estaría el tendón conjunto, por aquí estaría el orificio inguinal externo superficial y este sería el orificio inguinal interno o profundo, ¿no? Si vemos esta otra imagen, vemos básicamente igual, si ustedes se dan cuenta. Entonces estamos viendo la hernia, el saco directo, ¿no? Y el orificio inguinal profundo estaría aquí atrás, ¿ya? Y en la técnica de Bassini, vamos a tratar de ver mejor aquí, para que ustedes entiendan mejor. A veces cuando vemos esos gráficos no entendemos mucho, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestro orificio inguinal profundo o interno, ¿no ve? Este sería la pared superior, que es el tendón conjunto, este es el ligamento inguinal, y aquí estaría el orificio inguinal superficial. Entonces, al inicio vamos a ver solamente aponeurositis del oblicuo externo y nada más. Hemos dicho que lo que tenemos que hacer es cortar, ¿verdad? Entonces, cortamos esta aponeurositis del oblicuo externo, y una vez que hemos cortado, vamos a separarlo, esto como si fuera un libro. ¿Ya? Entonces, así estaría nuestra aponeurositis del oblicuo externo. Y entonces ahora sí estamos viendo por dentro el conducto inguinal y ahora sí vamos a ver el cordón espermático. Las hernias que son directas, que salen por aquí, no están en relación con el conducto deferente, pero hay otras hernias, las indirectas. En las hernias indirectas, el saco de la hernia está dentro del cordón espermático. Por lo tanto, para separar el saco del cordón, hay que cortar el músculo cremaster y separar de esa forma el saco mismo del cordón, ¿ya? Entonces, la técnica de Bassini consiste en unir con puntos, vamos a ver qué es este punto, en unir con puntos el tendón conjunto, que es esto, al ligamento inguinal, que es esto. Entonces, generalmente, en ese caso, lo que hacemos es descender así, el tendón conjunto, esto estamos descendiendo y estamos uniendo al ligamento inguinal. ¿Ya? Y el cordón espermático, el cordón, sale por encima de esto. Por encima de todo esto. Aquí ya no hay el saco hernial. ¿Ya? Esa es la técnica de Bassini. Bueno, otra vez lamentablemente estamos en tiempo, ¿no? Realmente es muy poquito el tiempo que nos queda. Bueno, los espero mañana en la misma hora para continuar. Que les vaya muy bien. Doctor, disculpe, perdón. Adelante, Sandra. ¿Alguna bibliografía, algún libro que nos recomiende para repasar un poco, doctor, por favor? Sí, claro, Schwartz o Savinstone.
Ahí van a encontrar con detalle todo esto que estamos hablando. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, que les vaya bien. Doctor, ¿puedo? Grace, dices algo. Tenía una pregunta. Adelante. Hace tiempo un amigo me comentó que tenía una hernia inguinal, no sé si era directa o indirecta, pero me dijo que como tratamiento le pusieron 2 inyecciones y la segunda fue a los 10 días. ¿Qué tipo de tratamiento es ese? No conozco ese tratamiento, de hecho no creo que sea un tratamiento para una hernia, probablemente era otra cosa lo que tenía, porque el objetivo de la cirugía en la hernia es cerrar el defecto herniario, y la única forma de cerrar el defecto es o con puntos o con malla, ¿no? Eso lo puedes hacer por vía abierta o por vía laparoscópica, pero infiltrar o dejar otras soluciones, que yo sepa, no existe eso. Probablemente alguna otra cosa tendría, ¿no? Quizás no era una hernia. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, Doctor, una pregunta. La diferencia entre la maniobra de Landívar y la maniobra de Edwards. es casi lo mismo, ¿no? Solo que en la Edwards utilizas las dos manos y en la de Landívar solamente una. Eso también es un poco controversial y hay algo de discusión, pero básicamente es lo mismo. Es para saber que si tienes hernia directa o indirecta. En una lo que haces es separar y cerrar el defecto, el orificio inguinal profundo con una mano, y con la otra palpas el conducto inguinal, ¿no? Y en la otra no haces eso, simplemente palpas directamente el conducto inguinal. Pero a más de saber si tienes una hernia directa o indirecta o que sea mixta, lo que interesa es que ustedes diagnostiquen la hernia, porque da igual, ¿verdad?, que sea directa, indirecta o que sea mixta, el tratamiento va a ser exactamente el mismo. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Entonces lo importante es que ustedes diagnostiquen una hernia. Si hacen el tacto del conducto inguinal, sepan que hay una masa que protruye, que golpea sus dedos, y que es una masa que se reduce. Acuérdense que toda masa en la región inguinal que protruye el esfuerzo y se reduce al reposo es una hernia, hasta no demostrarse lo contrario, ¿no? Y ustedes han visto que los diagnósticos diferenciales son realmente grandes, ¿no? Puede haber muchas cosas ahí que puedan hacerles confundir en una hernia. Doctor, una última pregunta. En las mujeres, ¿cuál sería el método de diagnóstico más importante para diagnosticar? También es clínico, fíjate, ¿no? Las mujeres, cuando la hernia sale por el orificio inguinal superficial, se hace evidente macroscópicamente, ¿no? Si le piden a la paciente que esté de pies, es mejor las hernias valorar en pacientes de pies. Por la gravedad protruye el defecto, y van a ver ustedes un defecto en la pared. Reduzcan el defecto con su mano enguantada y pidan que puje, y van a ver que va a volver a salir, ¿no? O si está recostado, pidan que vaya a toser, que levante los pies sin doblar las rodillas, y eso también es un esfuerzo y va a protruir. Pero si les queda duda, porque la paciente puede ser obesa o puede la hernia no salir por el orificio inguinal superficial, sino estar dentro, entonces pídanle una ecografía. En la ecografía van a ver eso que hemos visto en imágenes, y si no, una tomografía, que es más sugestivo todavía. Gracias, doctor. Y para la localización, para clasificar la hernia y saber exactamente qué parte está afectada del conducto inguinal, por dónde está protruyendo, sobre todo la ecografía y la TAC. Correcto, ¿no? La ecografía es un método buenísimo, es barato, y hoy en día tenemos ecógrafos de alta resolución que nos van a mostrar no solamente, fíjate, el contenido el conducto inguinal, sino nos va a demostrar por dónde está saliendo, por el orificio inguinal profundo o por la pared posterior. Acuérdense que solo por esas dos zonas salen hernias en los pacientes, en la región inguinal. Además nos va a decir qué contenido es la hernia, si es epiplomo mayor, si es intestino, y nos va a decir si existe o no vascularización en ese contenido, si es que la hernia fuera, por ejemplo, no reducible. Si ustedes quieren diferenciar entre una encarcerada y una estrangulada, la ecografía puede decirles por el ecodoppler si existe o no flujo vascular. Entonces ahí ustedes van a saber si está encarcerada o está estrangulada, ¿no? Entonces un buen aliado para nosotros en el diagnóstico es la ecografía de pared abdominal. Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Pascual, perdón, te dices algo.